Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos y bienvenidas al módulo número 7, denominado pues la didáctica, conocimiento teórico práctico, orientado efectiva y sistemáticamente hacia el aprendizaje. Si bien la didáctica es parte fundamental de nuestra base dentro de nuestra carrera y pues hemos recordado algunos conocimientos previos dentro de la fase introductoria, estamos estrechamente relacionados con ella y por ello no va a ser difícil recordar todo lo que hemos visto en años anteriores. La didáctica podemos decir que es una disciplina pedagógica y podemos la definición literal de la didáctica, o a veces nos preguntamos qué es la didáctica. La didáctica se divide en dos partes, que podemos decir que está la parte del docente y la de estudiante, o al menos la que se creía anteriormente que estaba dividida. Entonces, ¿qué es la didáctica o qué son las dos partes? La didáctica se divide en lo que es docere y dicere. La parte docere se creía anteriormente que estaba orientada hacia el que enseña. En este caso, el que enseña es el docente. Y recordemos que la parte de enseñanza, el docente es el que más se lucra de cada uno de este aprendizaje. Es decir, el docente enseña y aprende. Es un coaprendizaje y no aprende solo de los estudiantes, sino que también aprende de sus compañeros. Es decir, siempre va a necesitar de alguna experiencia que él desconozca. Entonces, el docente es el que más se lucra en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. En cuanto a dicere, que es el que aprende, se creía que el estudiante es meramente el que aprende, pero nos damos cuenta de que también nosotros como estudiantes puede enseñar. La diferencia o la radicalidad de la didáctica es que orienta o sistematiza este proceso que se va a dar tanto de enseñanza como de aprendizaje. Partamos de la enseñanza. La didáctica es la que se encarga de que si nosotros tenemos un contenido o alguna información que queramos transmitir, la didáctica es aquella que transforma esta información de manera que sea más accesible o más comprensible para aquel que va a aprender. Entonces, la didáctica es la que lleva este proceso sistemático, la que nos va a orientar cómo podemos ir haciendo un proceso gradual que sea efectivo y que garantice el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos impartir cierto contenido o tema de relevancia, partiríamos primeramente de muchos aspectos dentro de la planificación, y esto es lo que se conoce. Podemos necesitar dentro de nuestra planificación el tiempo, el tema, los objetivos, los contenidos, la metodología, que es parte fundamental, porque dentro de la metodología buscamos que pueda ser una que sea activa y que sea de fácil aprehensión por parte del estudiante, y así sucesivamente. La didáctica es la que se encarga o trata de manera rigurosa que este aprendizaje sea más efectivo, para que el que está aprendiendo pueda asimilar con mucha facilidad y no tenga problemas de aprendizaje por falta de una organización o una planificación que no esté estructurada. Entonces, a todo esto nos seguimos nosotros, o podemos preguntarnos entonces, ¿de qué se encarga la didáctica? Pues la didáctica, hay muchos autores que la consideran, y podemos, de entre algunos de ellos, podemos decir que está Torres, que para él la didáctica es una disciplina rigurosa y el estudio de diversas actividades de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje a los estudiantes en los diversos contextos. La didáctica no solo se encarga de transmitir aquellos conocimientos, sino que la didáctica es la que está a la vanguardia de contenidos. Es decir, la didáctica nos va a preparar o nos preparamos para que nosotros podamos asimilar esta información en tiempo real y, por supuesto, poderlas aplicar tanto en nuestro diario vivir como puede ser en un mundo laboral. Entonces, como conclusión podemos decir que la didáctica o la definición de la didáctica es docere y dicere, que es el que enseña y aprende, y esto se da a través de una planificación,
una planificación que va a servir o va a llevar este proceso gradual para que aquel que enseñe pueda darse a entender, pueda darse a explicar lo que se quiere lograr a través de ciertos objetivos dentro de la planificación, y el que aprende va a poder hacerlo de manera más efectiva y evitamos la frustración de aprendizaje gracias a las metodologías innovadoras que nosotros vamos a encontrar dentro de este proceso. Entonces, de manera previa e introductoria hemos conocido de qué trata la didáctica. Entonces podemos decirnos o preguntarnos ahora qué entendemos por didáctica nosotros, y no lo olviden, la didáctica específicamente es aquella que trata de transformar aquella información en algo que sea interactivo y que lleve un proceso sistemático para que el que aprenda no le cueste asimilarlo, y esto la didáctica lo logra a través de metodologías que sean eficaces según la necesidad del grupo. Muchas gracias por su atención y continuamos con la siguiente parte. La programación del aula. La programación de un aula se percibe como un proyecto de acción inmediata que en el proyecto curricular contextualiza y ordena las tareas escolares de un determinado grupo de estudiantes para contribuir a su desarrollo integral. En este deben incluir objetivos, competencias básicas, contenidos, metodologías y propuestas de evaluación. Es por tanto un documento escrito en términos de sistematización y organización del trabajo escolar, en el que se anuncia lo que se piensa hacer durante el proceso educativo de un grupo concreto de estudiantes. Componentes básicos. El diseño de una programación de aula puede ser ordenado en torno a 4 cuestiones sustantivas cuyas respuestas hacen referencia a los componentes o elementos más esenciales de la misma. ¿Para qué enseñar? Los objetivos didácticos. En los objetivos constituyen el para qué de la programación. Estos tienen un contexto referencial claro, que son los objetivos generales de la etapa ovario, y también de concretarlos en otros más precisos, que son los objetivos didácticos, los cuales estos anuncian cuáles son los aprendizajes concretos que los estudiantes han de conseguir cuando concluyan el proceso didáctico. ¿Qué enseñar? Aquí incluyen lo que son los contenidos y las competencias básicas. Los contenidos hacen referencia al que enseñar y son el conjunto de informaciones, como datos, sucesos, conocimientos, habilidades, actitudes, etc., que se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso educativo. ¿Cómo enseñar? Aquí hablamos acerca de las metodologías, las actividades y los recursos. En esas decisiones metodológicas representan el cómo enseñar. La metodología es el camino por medio del cual se pretende conseguir los objetivos previstos. Incluye también las actividades, las tareas o actuaciones de toda índole que los estudiantes deben realizar para llegar a alcanzar estos objetivos y también dominar los contenidos que se ha visto. La adecuada selección requiere que éstas sean variadas, útiles para la vida cotidiana, pertinentes para la consecución de los objetivos y propicias para contribuir a la adquisición del máximo número de competencias básicas y en su mayor grado. Según el momento que ocupen en la secuencia didáctica, se han diferenciado entre 3 tipos de actividades. Número 1, las actividades de iniciación, cuyo objetivo sería generar interés y motivación por el contenido, así como explicitar las ideas de los estudiantes en relación con los contenidos de trabajo. Número 2, actividades de desarrollo, orientadas a la construcción y adquisición significativa del conocimiento. Estos incluyen la introducción y la aplicación de los conceptos y los procedimientos, la elaboración e interpretación de representación gráfica, la resolución de problemas, la realización de trabajos prácticos, el manejo de la bibliografía, elaboración de informes, entre otros. Número 3. Actividades de acabado, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes del estudiante y problemas que queden planteados. Ahora bien, ¿qué, cuándo y cómo evaluar? Aquí hablamos acerca de la evaluación dentro de la programación de un aula. La evaluación de la programación tiene como finalidad tomar esas decisiones en torno a una determinada intervención docente
con un grupo concreto de estudiantes para comprobar la eficacia. Esta evaluación no debe restringirse solo a la valoración del rendimiento académico de los estudiantes, sino que habrá de incluir además la evaluación de la práctica del docente y la evaluación de la programación como técnica didáctica. El análisis debe abarcar pues el diseño de la programación, que esta trata de reflexionar sobre su adecuación, coherencia, flexibilidad, funcionalidad y posibilidad de realización. También el desarrollo de la programación. La reflexión continua sobre su desarrollo es un requerimiento profesional que permite al profesorado ajustar las ayudas pedagógicas a las necesidades de sus estudiantes. Y también, por último, lo que es el impacto o efectos de la programación en el aprendizaje de los estudiantes. Esta reflexión última es sobre las repercusiones que la implementación de la programación tiene en el desarrollo de las capacidades del estudiantado y en la adquisición de las competencias básicas. Esta dará la clave suficiente para determinar la viabilidad de la propuesta.